Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del derecho de propiedad en España. Y en concreto, vamos a explorar ese punto donde los sueños de un propietario se cruzan con la historia y con la planificación urbana. Imagínate, tienes una propiedad en Toledo, una ciudad con un patrimonio increíble, y quieres renovarla, ampliarla. Pero, ¿qué pasa cuando tus planes chocan con los esfuerzos de la ciudad por crecer y al mismo tiempo conservar su pasado? Pues para desentrañar este dilema, nos vamos a sumergir en un documento legal llamado Derechos y Deberes de los Propietarios. Preparaos para un viaje a través de los laberintos de la ley española. Un viaje apasionante, sin duda. Este documento, ya desde el principio, nos sitúa en un debate crucial. ¿Cómo se puede armonizar el crecimiento de las ciudades con la protección de su patrimonio? Y este debate, como vamos a ver, nos lleva al corazón del concepto de propiedad. El documento empieza fuerte, hablándonos de un foro mediterráneo sobre ciudades históricas. Expertos de ciudades como Toledo, Túnez, Estambul, Jerusalén, Roma, Atenas, todos reunidos para debatir sobre este dilema. Ya desde el principio se nos plantea la idea central. El derecho de propiedad no es absoluto, especialmente en zonas de alto valor histórico. ¿Es realmente posible ser dueño absoluto de un pedazo de historia? Esa es la gran pregunta. El documento nos presenta la tensión que existe entre los deseos individuales de los propietarios y el bien colectivo. Y utiliza el ejemplo de Toledo, donde la planificación urbana actual debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de vivienda y el respeto por la rica historia de la ciudad. Un caso paradigmático, ¿no? Claro, porque cada reforma, cada nuevo edificio que se construye, impacta en el paisaje urbano. Y en una ciudad como Toledo, ese impacto resuena con siglos de historia. Me imagino la responsabilidad que deben sentir los urbanistas. Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto clave del documento, la complejidad de la burocracia española. Se analizan principios legales como la buena fe, la seguridad jurídica, la confianza legítima. ¿Qué significan estos conceptos para alguien que no está familiarizado con la jerga legal? Buena pregunta. A veces la ley puede parecer un laberinto, ¿verdad? Pero no te preocupes, vamos a guiarte a través de él. El documento nos da ejemplos concretos de cómo estos principios afectan a los propietarios, especialmente cuando se enfrentan a la administración y a los posibles cambios en la planificación urbana. Por ejemplo, se habla del derecho a confiar en criterios administrativos consistentes. Es decir, que la administración debe actuar con coherencia. No puede cambiar las reglas del juego arbitrariamente, y menos cuando se trata de algo tan importante como la planificación urbana. O sea, que si hoy te dicen que puedes hacer una reforma y mañana te la deniegan sin un motivo claro, puedes reclamar. La administración no puede actuar a su antojo, ¿no es así? Exacto. Y este derecho se basa en el principio de seguridad jurídica. Es decir, la necesidad de que las normas sean claras, predecibles y que se apliquen de forma consistente. Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué atenerse. Tiene sentido. Y este derecho a la seguridad jurídica se relaciona con otro concepto que menciona el documento, la confianza legítima. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. La confianza legítima se refiere a esa expectativa razonable que tiene un ciudadano de que la administración va a actuar de una determinada manera. Una expectativa que se basa en sus actuaciones previas, en la información que le ha proporcionado. Si la administración cambia de criterio sin una justificación sólida, puede estar vulnerando la confianza legítima del ciudadano. Es como si hubieras hecho los deberes, seguido todas las instrucciones de la administración, y de repente te dicen que las reglas han cambiado. Menuda frustración. Efectivamente. El documento argumenta que la administración debe actuar con buena fe, es decir, con honestidad, con lealtad, protegiendo las expectativas legítimas de los ciudadanos. Y volviendo al tema de la planificación urbana, ¿cómo se garantiza que las decisiones se tomen de forma justa, transparente? ¿Cómo se equilibran los intereses individuales con el bien común? El documento nos habla de los planes generales de ordenación urbana. Son instrumentos clave para planificar el desarrollo de las ciudades. Estos planes definen el uso del suelo, las zonas verdes, las infraestructuras y, por supuesto, establecen las normas que rigen la construcción y la reforma de edificios. Es decir, que antes de lanzarse a reformar su casa, el propietario tiene que consultar el Plan General de Ordenación Urbana para saber qué se permite y qué no en su zona. Un documento fundamental. Sin duda. Y aquí entra en juego el derecho de información, un derecho fundamental que permite a los ciudadanos acceder a la información pública, incluyendo los planes urbanísticos. Es lógico. Si van a regular el uso de tu propiedad, al menos tienes derecho a saber en qué se basan esas regulaciones. Exacto. Pero el documento critica que, a menudo, obtener esta información puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Es lo que tiene la burocracia. A veces parece que se complican las cosas a propósito. El documento menciona un caso concreto en Toledo, donde los planes urbanísticos estuvieron en un limbo durante años, dejando a los propietarios en una incertidumbre total. Imagínate.
Quieres reformar tu casa, pero no sabes qué se puede hacer y qué no, porque los planes urbanísticos no están claros. Una situación desesperante. Totalmente. Y en esos casos, ¿qué pueden hacer los propietarios? ¿Cómo pueden defender sus derechos? El documento nos habla del silencio administrativo, un concepto peculiar del derecho español que se produce cuando la administración no responde a una solicitud dentro del plazo establecido. Es decir, que si la administración no te responde a tiempo, eso se considera una respuesta en sí misma. Y esto puede ser bueno o malo para el propietario. Exacto. El silencio administrativo puede ser positivo, interpretándose como una aprobación tácita, o negativo, entendiéndose como una denegación. Depende de la normativa que se aplica a cada caso. Menuda incertidumbre. Parece que el silencio de la administración puede ser tan elocuente como una respuesta directa. Sin duda. Y como podrás imaginar, esta ambigüedad puede generar situaciones complicadas, especialmente en el ámbito urbanístico. Imagínate, solicitas una licencia para reformar tu casa y la administración no te responde en el plazo establecido. ¿Puedes iniciar las obras basándote en el silencio administrativo o es mejor esperar a tener una respuesta expresa? Esa es una pregunta clave. Y el documento nos advierte de los riesgos de interpretar el silencio administrativo a la ligera. No siempre es una apuesta segura. Ya veo. Entonces, si el silencio de la administración no es una garantía, ¿qué otras opciones tienen los propietarios para defender sus derechos en el ámbito urbanístico? El documento menciona la posibilidad de recurrir a los tribunales para reclamar una respuesta expresa de la administración o para impugnar una decisión que consideren injusta o arbitraria. Es decir, que si te encuentras en un callejón sin salida burocrático, siempre puedes acudir a la justicia para que se haga valer la ley. Exacto. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de acudir a los tribunales para defender sus derechos e intereses legítimos. Y en este punto me surge una pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del propietario en la conservación de su propiedad? ¿Qué pasa cuando la administración le exige realizar obras costosas? ¿Y qué ocurre si la propiedad está en ruinas? Esas son preguntas muy pertinentes. Y el documento profundiza en el deber de conservación, un concepto clave en la legislación española que va más allá del simple mantenimiento de la propiedad. Es decir, que ser propietario no se limita a disfrutar de los beneficios de la propiedad, sino que también implica obligaciones. Exacto. El deber de conservación abarca la seguridad, la salubridad e incluso la estética de la propiedad. Y en caso de edificios históricos, esta responsabilidad se intensifica, ya que se entrelaza con la obligación de preservar nuestro patrimonio cultural. Es como si cada propietario de un edificio histórico se convirtiera en un guardián del pasado. En cierto modo, sí. Y el documento nos recuerda que esta responsabilidad no solo es moral, sino que también tiene consecuencias legales. O sea que si no cumples con tu deber de conservación, puedes enfrentarte a sanciones. Pero ¿hasta dónde llega la obligación del propietario? ¿Y qué pasa si las obras necesarias son demasiado costosas? Esas son preguntas que exploraremos en la siguiente parte de nuestro programa. Nos adentraremos en las complejidades del deber de conservación, analizando los límites de la responsabilidad del propietario, los mecanismos de control de la administración y las posibles consecuencias del incumplimiento. Me parece fascinante. Y con esto, damos por finalizada la primera parte de nuestra inmersión en el apasionante mundo del derecho de propiedad en España. Nos vemos en la segunda parte para seguir desentrañando los entresijos de este tema. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en el derecho de propiedad en España. Y en esta segunda parte me gustaría profundizar en un aspecto que me ha llamado mucho la atención leyendo este documento. El hecho de que registrar una propiedad en España sea voluntario. O sea que podría ser dueño de una casa y no tenerla inscrita en el registro de la propiedad. ¿Es así? Efectivamente. Es una peculiaridad de nuestro sistema legal, que se remonta a la ley hipotecaria de 1861. En aquel entonces se argumentó que una inscripción obligatoria convertiría el registro en un simple inventario de propiedades en lugar de una herramienta para garantizar la seguridad jurídica. Entiendo. Pero, si no es obligatorio, ¿qué incentivos hay para registrar una propiedad? ¿Qué ventajas tiene? La principal ventaja es, sin duda, la seguridad jurídica. Al registrar tu propiedad obtienes una prueba irrefutable de que eres el dueño y de los derechos que tienes sobre ella. Esto es especialmente importante si en algún momento surge algún conflicto o alguna disputa sobre la propiedad. Claro, en caso de conflicto, el registro de la propiedad es la palabra definitiva. Es como tener un documento oficial que te respalda. Exactamente. Además, el registro facilita las transacciones inmobiliarias, ya que los compradores pueden comprobar fácilmente quién es el dueño real de la propiedad y si existen cargas o gravámenes sobre ella. Tiene sentido. Si vas a comprar una casa, quieres tener la certeza de que estás tratando con el verdadero propietario y de que no hay sorpresas ocultas. Así es.
Y hablando de seguridad jurídica, el documento que estamos analizando nos recuerda que el derecho de propiedad del suelo no es ilimitado. Está condicionado por la ordenación territorial y urbanística. Es decir, que el uso que le puedes dar a tu propiedad no depende solo de ti, sino que también está regulado por los planes urbanísticos. Volvemos al puzzle urbanístico. Exacto. Los planes urbanísticos, como los planes generales de ordenación urbana, establecen las normas que rigen el desarrollo de las ciudades, determinando qué se puede construir en cada zona, qué usos se permiten, etc. Y el documento nos ofrece un recorrido por la compleja red de leyes y reglamentos que regulan este ámbito. Menciona decretos, leyes autonómicas, incluso sentencias de Tribunal Constitucional. Parece un tema bastante complejo. Lo es, sin duda. Pero lo importante es entender que la planificación urbanística busca equilibrar los intereses individuales de los propietarios con el interés general. ¿Y quién decide cuál es el interés general? No puede haber abusos por parte de la administración. Esa es una pregunta importante. El documento nos habla de la necesidad de que las decisiones urbanísticas se tomen de forma justa y transparente, garantizando los derechos de los propietarios. ¿Y cómo se garantiza eso en la práctica? El documento menciona varios mecanismos de control. Por ejemplo, el derecho de consulta, que permite a los propietarios informarse sobre los planes urbanísticos que les afectan. O la acción pública urbanística, que permite a cualquier ciudadano denunciar infracciones urbanísticas. O sea que si ves que se está construyendo algo ilegal en tu barrio, puedes denunciarlo. Me gusta la idea de que los ciudadanos podamos participar en la defensa de la legalidad urbanística. Es una forma de corresponsabilidad ciudadana, sin duda. Y también es una forma de garantizar que la administración no actúe de forma arbitraria o caprichosa. Y volviendo al tema del derecho de información, ¿qué ocurre si la administración no te proporciona la información que solicitas sobre los planes urbanísticos? Te encuentras de nuevo con el silencio administrativo. Efectivamente. El silencio administrativo es un riesgo en cualquier trámite con la administración y en el ámbito urbanístico puede tener consecuencias importantes. Imagínate, solicitas información sobre un plan urbanístico que afecta a tu propiedad y la administración no te responde. Puedes iniciar una reforma confiando en que el silencio se interprete como una aprobación tácita. Esta es una pregunta arriesgada. El silencio administrativo, como ya hemos visto, puede ser positivo o negativo, y su interpretación depende de cada caso concreto. Actuar basándose en una interpretación errónea del silencio administrativo puede tener consecuencias muy negativas. Ya veo. Entonces, si el silencio de la administración no es una garantía, ¿qué otras opciones tienen los propietarios para defender sus derechos en el ámbito urbanístico? El documento menciona la posibilidad de recurrir a los tribunales para impugnar una decisión urbanística que consideren injusta o arbitraria. Es decir, que si la administración te deniega una licencia de obra sin una justificación sólida, puedes acudir a la justicia. Exactamente. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de defender sus derechos frente a la administración. Y en este punto me gustaría volver al tema del deber de conservación que mencionábamos antes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? ¿Qué obligaciones tienen los propietarios en cuanto a la conservación de sus propiedades? El deber de conservación es una obligación legal que tienen todos los propietarios de inmuebles en España. Implica mantener la propiedad en buen estado de conservación, garantizando la seguridad, la salubridad y también la estética del edificio. Es decir, que no se trata solo de evitar que la casa se caiga a pedazos, sino de mantenerla en buen estado general. Exacto. El deber de conservación abarca aspectos como las reparaciones necesarias, la limpieza, la pintura. Y en el caso de edificios históricos, la obligación se extiende a la conservación de los elementos arquitectónicos ornamentales que le confieren su valor histórico. Entiendo. Pero, ¿y si las obras de conservación son muy costosas? ¿Hay algún límite a la responsabilidad del propietario? ¿Qué pasa si la propiedad está en ruinas? Esas son preguntas muy relevantes que exploraremos en la siguiente parte de nuestro programa. Analizaremos los límites del deber de conservación, los mecanismos de control de la administración y las posibles consecuencias del incumplimiento. Me parece un tema apasionante. Y con esto, damos por finalizada la segunda parte de nuestra inmersión en el derecho de propiedad en España. Nos vemos en la tercera parte para seguir desentrañando los entresijos de este tema. Hasta pronto. Y retomamos nuestra inmersión en el derecho de propiedad en España. En esta última parte nos vamos a adentrar en un tema que hemos ido como tanteando a lo largo del episodio, el deber de conservación. Hablamos antes de que ser propietario en España conlleva una responsabilidad especial. Pero ¿qué ocurre cuando esa responsabilidad se enfrenta a la realidad de un edificio en ruinas? O a la necesidad de realizar obras, pues, muy costosas. El documento que hemos estado analizando nos invita a reflexionar precisamente sobre los límites de este deber de conservación.
y sobre cómo equilibrar los intereses del propietario con la protección del patrimonio histórico. Imagínate. Un edificio antiguo en el corazón de Toledo, con un valor histórico incalculable, pero en un estado de deterioro avanzado. ¿Hasta dónde llega la obligación del propietario de invertir en su rehabilitación? Es un dilema complejo, desde luego. Por un lado tenemos el interés individual del propietario, que puede verse desbordado por los costes de una rehabilitación integral. Y por otro lado, el interés colectivo de preservar nuestro patrimonio histórico que forma parte de nuestra identidad como sociedad. Exactamente. Y el documento nos lanza la siguiente pregunta. ¿Debe el propietario sacrificar su patrimonio personal para salvar un edificio que, en última instancia, forma parte del patrimonio común? Es una pregunta difícil, que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué dice el documento al respecto? ¿Ofrece alguna solución a este dilema? El documento no ofrece una solución mágica, pero sí nos presenta algunas herramientas que la administración tiene a su disposición para apoyar a los propietarios en la conservación de sus edificios, especialmente cuando se trata de edificios históricos. Hablamos de ayudas económicas, subvenciones, bonificaciones fiscales e incluso la posibilidad de llegar a acuerdos de gestión compartida. Es decir, que la administración no se limita a exigir a los propietarios que cumplan con su deber de conservación, sino que también les ofrece apoyo para que puedan hacerlo. Exacto. Se trata de buscar un equilibrio entre la responsabilidad individual y el apoyo público, reconociendo que la conservación del patrimonio histórico es una tarea compartida. Y hablando de compartir responsabilidades, el documento también menciona la acción pública urbanística como una herramienta para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística. Efectivamente, la acción pública urbanística permite a cualquier ciudadano, no solo al propietario afectado, denunciar posibles infracciones urbanísticas y exigir a la administración que tome medidas. Es una forma de corresponsabilidad ciudadana donde todos podemos contribuir a la protección de nuestro entorno urbano. Me parece una herramienta muy interesante. Es como si la ley nos diera toda la posibilidad de convertirnos en guardianes de nuestras ciudades, velando por el cumplimiento de las normas urbanísticas. Así es. Y esa idea de corresponsabilidad también se refleja en el deber de conservación. No se trata solo de una obligación individual del propietario, sino de un compromiso colectivo de preservar nuestro patrimonio para las generaciones futuras. A lo largo de esta inmersión en el derecho de propiedad en España, hemos aprendido que ser propietario no se reduce a tener un título de propiedad, sino que implica una serie de responsabilidades y también de deberes cívicos. Hemos visto cómo el derecho de propiedad está condicionado por el interés general, por la necesidad de planificar el desarrollo de nuestras ciudades de forma sostenible y respetuosa con el patrimonio histórico. Hemos descubierto la complejidad de la burocracia española, con sus mecanismos de control y con sus peculiaridades como el silencio administrativo. Y hemos reflexionado sobre los límites del deber de conservación, buscando un equilibrio entre la responsabilidad individual del propietario y el apoyo de la administración en la protección del patrimonio común. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora y os haya permitido comprender mejor las complejidades del derecho de propiedad en España. Os animamos a seguir explorando este tema y a reflexionar sobre cómo podemos contribuir desde nuestra posición de ciudadanos a construir un futuro donde el derecho de propiedad se ejerza con responsabilidad y en armonía con el interés general. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje.